Buen día chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a retomar nuestras clases semanales porque ya pasamos la etapa del cuarto informe. Los informes estuvieron muy bien. Esta primera parte de persona humana la pudieron analizar bien, pudieron unir bien los conceptos, pudieron hacer una buena interpretación del caso que se planteó, que era un caso real. Y en las clases de Zoom lo que voy a hacer es dar un cierre respecto al caso y respecto a las cuestiones que puede reclamar la víctima. Los alumnos que aún no han entregado y regularizado la entrega del cuarto informe, les pido que por favor vayan regularizando la entrega para que después no se junte con el informe número 5. Bien, entonces vamos a continuar con el tema de persona humana y vamos a comenzar a ver a partir de hoy los atributos de las personas de forma específica. El primer atributo que nosotros vamos a ver es el atributo nombre, ¿sí? El nombre lo podemos definir como la forma, ¿sí?, de identificar a una persona dentro de una sociedad determinada. Y cuando digo sociedad hablo de lugar geográfico. Y entonces, el nombre nos va a marcar la forma y nos va a dar indicio de cómo nosotros identificamos al sujeto. Este nombre tiene la característica de estar compuesto por dos elementos. Un elemento va a ser el prenombre y otro elemento va a ser el apellido. Ambos elementos, prenombre más apellido, van a ser lo que vamos a ver en esta clase como nombre, ¿sí? Entre las características, desde ya que se destacan, se destacan y se sostienen las mismas que tienen cualquier atributo para las personas, y por lo tanto es obligatorio, es único, ¿sí?, porque cada uno de nosotros solamente puede tener prenombre y apellido determinado, ¿sí? Es decir, dentro de nuestro país vamos a solamente tener un prenombre y un apellido por cada uno de nosotros, ¿sí? No puedo llamarme de dos maneras distintas, no puedo ser Juan Pérez y a su vez Jorge Pérez, o soy uno o soy otro, ¿sí? Es inalienable, por lo tanto no puede venderse, es imprescriptible porque no se adquiere el nombre ni se pierde por el paso del tiempo, es inembargable porque está fuera del comercio, por lo tanto, como no se puede vender ni se puede comprar, tampoco puede estar sujeto a una deuda futura, digamos. Y en principio es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio el nombre no se puede cambiar, ¿sí? Entonces, les comentaba antes que entre los elementos tenemos el prenombre y el apellido, ¿sí? ¿Qué va a ser el prenombre? Es el nombre de pila o el nombre individual, por ejemplo María, por ejemplo Juan, por ejemplo Pedro, ¿sí? Y el apellido va a ser la forma con la cual se vincula una persona a una familia determinada. Fíjense que yo acá marco la excepción a la inmutabilidad, ¿sí? Entonces, la excepción a esta regla de que el nombre no se puede cambiar. ¿Cuándo sucede esto? En situaciones en las cuales la persona, al portar un nombre determinado, puede sufrir un daño psicológico, ¿sí? Entonces, por excepción, ¿sí?, por excepción, un juez puede autorizar, ¿sí?, en un proceso judicial, un juez puede autorizar el cambio de nombre porque existan justos motivos o justas causas que hagan que la persona tenga un padecimiento por portar ese nombre y entonces sea necesario modificarlo, ¿sí? Entonces, este cambio de nombre hay que solicitarlo ante el juez y el juez tiene que autorizar, evaluando las pruebas del caso, el cambio de nombre. Hay situaciones en las cuales no se pide una prueba y la persona simplemente realiza el cambio de nombre en el registro civil y se le efectúa, ¿sí?, de hacer el proceso judicial. Por lo tanto, la ley entiende que hay una autorización
otorgada. Esos casos son, por ejemplo, los casos en los cuales hay un cambio de identidad de género, ¿sí? Y también en los casos de, por ejemplo, haber sido víctima de una desaparición forzada, ¿sí? Recuerden la época de la represión, ¿sí? Entonces, si una persona fue víctima de desaparición forzada, nació en cautiverio, puede también cambiar el nombre sin necesidad de demostrar justa causa. Esas son las excepciones. Fíjense que son bastante restringidas, ¿sí? Porque la regla general es esta, ¿sí? Que el nombre, es decir, el prenombre y el apellido, en principio no se pueden cambiar. Bien, cuando hablamos de prenombre les comentaba, ¿sí? Que es el nombre individual y es el que antecede al apellido de la persona, ¿sí? Entonces, va a servir para identificar a una persona dentro de la familia, ¿sí? ¿Quién elige este prenombre? Bueno, en principio va a estar, le va a corresponder a los padres y a los progenitores. En caso que falten los progenitores o que falte alguno de los padres o que ellos no se puedan poner de acuerdo, va a ser un oficial del registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, ¿sí? Un oficial, es decir, alguien que trabaja dentro del registro civil, quien va a establecer el nombre de esa persona recién nacida, ¿sí? Respecto a las reglas, ¿sí? Hay que tener presente que no se pueden poner más de 3 prenombres, ¿sí? Es decir, yo me puedo llamar María Juana Clara, pero no podría tener otro cuarto prenombre, ¿sí? No se pueden utilizar apellidos como prenombres y tampoco podemos utilizar prenombres idénticos a la de los hermanos, a alguno que tenga un hermano vivo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos niños que se llaman Juan, hay que individualizarlos de alguna manera, ¿sí? Uno puede ser Juan Cruz y el otro Juan Sebastián, ¿sí? Pero no pueden los dos llamarse Juan, ¿sí? Se tienen que individualizar los sujetos entre hermanos. Luego, fíjense que hay prohibiciones, ¿sí? Antes de la reforma del Código Civil y Comercial, las prohibiciones sobre el prenombre eran bastante restrictivas. Hoy en día se aceptan una variedad de prenombres y, por ejemplo, se puede y se permiten los nombres aborígenes y los nombres extranjeros que antes estaban prohibidos. Hoy en día las prohibiciones recaen sobre la extravagancia del prenombre, ¿sí? Y sobre los daños que pudiera tener esa persona en su moral, en su psiquis, ¿sí? Por portarlo. Entonces, fíjense que las prohibiciones quedaron, digamos, no quedaron tan tajantemente marcadas como estaban antes, ¿sí? Y respecto al apellido, podemos decir que el apellido es la forma en la cual se va a vincular una persona con una familia determinada, ¿sí? Entonces, el apellido permite individualizar a un grupo familiar y puede haber distintas formas de adquirirlo. Puede ser que la adquisición del apellido sea de forma originaria, ¿sí? Porque se adquiere o se obtiene en función de un nacimiento o de una adopción, o puede ser que sea de forma derivada, ¿sí? Puede ser que se adquiera, que se obtenga ese apellido de forma derivada. ¿En qué momento se adquiere de forma derivada? Bueno, en primer lugar, por causa de matrimonio, ¿sí? Si una persona contrae matrimonio con otra, puede usar el apellido de su esposa o esposo, ¿sí? No es obligatorio, pero puede suceder. Hubo una época en la cual era obligatorio el uso del apellido sobre todo del marido, ¿sí? Y se le tenía que anteponer la preposición de. Entonces, Pérez de Ruiz. Hoy en día, esa obligación no la marca la ley y es optativa de los contrayentes si quieren o no utilizar el apellido del otro y bajo ninguna regla, ninguna norma se establece la obligatoriedad de poner el prefijo de, ¿sí? Entonces, fíjense que
Esto es todo, la forma de adquirirlo derivadamente, queda todo a criterio de la persona, ¿sí? No hay nada impuesto legalmente. Pueden llevarlo o no, ¿sí? Incluso si la persona enviudece, y estaba utilizando el apellido del cónyuge fallecido, es decir, de la persona que falleció, puede continuar usándolo, perdón, sobre todo si era reconocido socialmente por portar el apellido de quien falleció. Respecto a las reglas para portarlo en lo que es adquisición originaria, anteriormente se marcaba que el apellido que tenía que utilizarse era el apellido paterno y en caso de que sea un apellido compuesto, es decir, de padre y madre, tenía que utilizarse en primer término el paterno y luego el materno. Hoy en día esta regla cambió, ¿sí? Y queda a elección de los progenitores qué apellido se va a utilizar y en qué orden. Por lo tanto, puede ser que el niño o la persona que fue adoptada porte los dos apellidos o porte solamente uno, y si se decide que solamente se porte un apellido, puede ser el del padre o el de la madre, ¿sí? Es decir, el de cualquiera de los progenitores. No es necesario que lleve uno en desmedro del otro, ¿sí? Es a elección de los progenitores al 100%. Y volvemos a lo mismo, si los progenitores no se ponen de acuerdo sobre en qué orden se van a colocar los apellidos o qué apellido se va a seleccionar, va a ser el oficial del registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas quien lo elija, ¿sí? En un sorteo que se hace en el momento. Y respecto a las personas que carecen de apellido, ¿sí? Por ejemplo, cuando los bebés son abandonados en la vía pública, por ejemplo, en principio lo que se usa es el llamado apellido común, ¿sí? López, Fernández, Pérez, Jiménez, ¿sí? Se va a utilizar un apellido de ese estilo hasta tanto esa persona sea adoptada, ¿sí? O pueda reencontrarse con su familia de origen. Estas son las reglas respecto a apellido y prenombre, ¿sí? Bien, la clase ya está cargada. Cualquier duda que ustedes tengan me pueden consultar. Y de todas maneras tengan presente que también vamos a tener la clase por Zoom para ir aclarando este tema y este atributo en forma específica. Les mando un beso muy grande y nos estamos viendo. Cuídense.